el ejercicio que teníamos pendiente, pues nos habla de un movimiento vertical que comenzamos a discutir, ¿no? Ayer. A ver, entonces, ¿qué es lo importante que hay que tomar en cuenta para ese tipo de movimiento? Bueno, la dirección en la cual el objeto se va a estar desplazando. Ya ustedes bien me comentaron en la clase anterior, ¿qué es lo que sucede cuando el objeto se lanza hacia arriba, en contra de la acción de la gravedad, y cuando es lanzado hacia abajo? Para el primer caso, la primera situación, cuando se lanza hacia arriba, o incluso por experiencia propia que hemos vivido, ¿no? De la vida real, digamos, fuera de la pizarra, al lanzar un objeto en contra de la acción de la gravedad, este objeto va a ir perdiendo velocidad hasta llegar a velocidad cero, se detiene en algún punto que vamos a llamar la altura máxima que puede alcanzar, y después comienza a descender. Y conforme va descendiendo, va ganando mayor velocidad. Y esto se debe a que, pues, vectorialmente, el vector velocidad tiene la misma dirección que la gravedad. Eso significa, pues, que va a ir acelerando, ¿no? Y algo que también comentaron, pero que tal vez no di mucho énfasis en eso, es que si un objeto se lanza hacia arriba desde una posición y0, cuando regresa a esa misma posición, lo hace con la misma velocidad con la que fue lanzado. Es decir, que aquí hay una especie como de simetría, ¿no? Como si fuese un espejo. Si ese es el y0 de lanzamiento, un objeto es lanzado en esta forma, va a ir perdiendo velocidad. Entonces lo hacemos con una velocidad inicial aquí, y en el punto final, su velocidad va a ser exactamente cero. Entonces aquí BF va a ser 0 metros sobre segundo en esta dirección. Y si desciende, cuando llegue a este mismo nivel, lo va a hacer con la misma velocidad con el que fue lanzado, a esta misma altura. A eso me refiero con esta especie como de simetría, ¿no? Como de reflejo. La única diferencia, evidentemente, que va a existir es que, vectorialmente hablando, esta velocidad inicial en el recorrido hacia arriba, ¿qué signo tiene? Positivo, profe. Es positiva. Y del otro lado, en la otra imagen hacia que está aquí a la derecha, Ya es negativa, ¿no? exactamente. O sea, el módulo va a ser el mismo, digamos 2 metros por segundo. Pero el signo, porque recordemos que es un vector, va a ser negativo. Este signo menos, lo único que nos va a estar indicando es la dirección del vector velocidad. Es el único papel relevante que vamos a considerar. Pero que en las ecuaciones sí es importante tomarlo en cuenta. Básicamente, entonces, es lo que habíamos comentado, ¿no? La clase de ayer. Bueno, vamos a continuar con la discusión antes de pasar a resolver el problema como se debe. Habíamos dicho entonces lo siguiente. Para un movimiento que se realiza de forma vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, estas dos van a ser nuestras ecuaciones base. Esta es la ecuación de la velocidad. Déjenme aquí indicarlo. Esta es la ecuación de la velocidad. Y esta otra ecuación es la de la posición. Ambas como funciones del tiempo. Bueno, como vemos aquí, por este signo menos, si la velocidad es positiva, es decir, el objeto se mueve hacia arriba, este término le va a ir restando, ¿no? Le va a ir restando algún valor concreto, logrando que llegue al valor de 0. Pero ¿qué pasa si este B0Y fuese negativo? Es decir, que estamos lanzando un objeto hacia abajo. ¿Qué va a pasar con toda esta resta? Va a ir incrementando, ¿no? ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. Es decir,
lo que teníamos justamente, o que habíamos platicado hace unos instantes con esta figurita. La velocidad se va incrementando con dirección negativa, pues va hacia abajo. Entonces vean que las ecuaciones nos describen perfectamente lo que nosotros pues observamos en la naturaleza. Bueno, la posición por su lado pues va a estar también dependiendo del tiempo de esta manera. Una posición inicial, una velocidad inicial y la gravedad que siempre va a apuntar hacia abajo. Bueno, entonces habíamos comentado también que vamos a analizar el problema justo cuando el objeto este es lanzado hacia arriba y alcanza una altura máxima. No hay que perder de vista eso. Entonces, si el objeto alcanza una altura máxima, ¿qué sabemos que ha ocurrido con su velocidad en este punto? Se vuelve cero. Es cero, exactamente. Entonces, vean lo que podemos hacer con estas ecuaciones, las que tenemos arriba. Cuando un objeto es lanzado hacia arriba, va perdiendo velocidad por efecto de la gravedad. En el punto más alto de la trayectoria, su velocidad es cero. Entonces, en esta ecuación, igualamos este término de la izquierda a 0 metros por segundo. Entonces, las ecuaciones anteriores se escriben de la siguiente manera. ¿Y qué pasa con la y final que tenemos del lado izquierdo de esta segunda ecuación? Pues la vamos a llamar h. O sea, h mayúscula vamos a indicar que representa la máxima altura que puede alcanzar la pelota siendo lanzada hacia arriba. Hasta aquí, ¿sí queda claro el cambio que hicimos en cada ecuación? ¿Qué representa cada término nuevo? Sí, profe. Muy bien, entonces, No. ¿sí adelante? Es que yo voy entrando y no sé qué pasó. ¿Me podría volver a explicar? Pues lo único que estamos haciendo es comenzar a discutir el ejercicio que quedó pendiente en la clase pasada. En resumen, lo que estamos considerando es que la partícula se va a mover de forma vertical hacia arriba y eso significa dos cosas. La primera, que cuando alcanza una máxima altura, desde el punto por arriba del punto de lanzamiento, a esa altura la vamos a llamar h mayúscula. El término que está aquí en amarillo, ¿no? En esta ecuación. Es decir, de la ecuación que nos describe la posición de forma general, estamos imponiendo nosotros que esta altura no sea cualquiera, sino que sea la máxima posible, que tiene que alcanzar este objeto cuando es lanzado hacia arriba en contra de la gravedad. Por su parte, ¿qué pasa con la velocidad? Bueno, que de esta ecuación que describe la velocidad de forma general, también vamos a imponer una condición bien específica, que es que en esta altura máxima, la velocidad del objeto tiene que ser cero. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Qué pasaría si esta velocidad no fuese cero? ¿Qué significaría? ¿Qué implicaciones tendría? ¿Qué repercusiones habría? Que seguiría subiendo. Muy bien. ¿Y eso qué significa entonces? ¿Que esta h qué? ¿Está bien escribirla entonces así? O sea, tomarla como la altura máxima. No, ya sería como una altura con respecto a... Ay, no sé. Al punto de lanzamiento, pero que no es la máxima. O sea, Ajá. okay. Entonces vean que estas dos condiciones van de la mano. O sea, no podemos definir una sin la otra. Eso es lo que quiero, antes de continuar, resaltar aquí. O sea, porque si esto no le igualamos a cero, de alguna manera estamos contradiciendo el que pongamos esta h mayúscula como la altura máxima. ¿Sí notamos eso? Esas cosas muy simples son muy importantes.
ya a la hora de hacer un análisis. A esta h no le puedo decir que es la altura máxima si no impongo que justo cuando la partícula está en esta posición, su velocidad sea cero o es cero. Y si de forma equivalente, si impongo que la velocidad en algún punto por arriba del punto de lanzamiento es cero, quiere decir sí o sí que entonces está en la máxima altura posible. O sea, cuando es cero ya llegó hasta arriba. Y cuando Exactamente, es otro valor, sigue subiendo, se puede decir. exactamente, porque todavía tiene un poco de velocidad para seguir subiendo. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, van de la mano estas dos condiciones. Ok, bueno, con estas dos condiciones escritas en estas ecuaciones, qué podrían ustedes calcular? ¿Cómo podremos trabajar esto? Podemos calcular la distancia que hay entre el lanzamiento y la velocidad final, ¿no? Ok, y sería entonces ocupar la ecuación de la derecha, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. ¿Qué datos tenemos según el enunciado del problema? Recordemos, aquí hay que tener muy presente lo que nos está diciendo el problema. Ayer les decía, este problema no es numérico, no les está dando valores, o sea, números, pero aún así sí les está dando cantidades que podemos asumir conocidas. Por ejemplo, dice, suponiendo que tiene la misma velocidad inicial. Para que un objeto sea lanzado hacia arriba y alcance una altura h, su velocidad no puede ser cero, su velocidad inicial. ¿Sí estamos de acuerdo que esta no puede ser cero? Sí, Sí, profe. perfecto. ¿Sí? Un ejemplo claro de esto es, no sé, si en este momento están en un escritorio y tienen al lado su celular en ese momento tiene velocidad cero, no se está moviendo. Y así, mágicamente, no va a ser, no puede, no lo van a encontrar siendo lanzado hacia arriba. O sea, necesitan ustedes, por ejemplo, alimentarlo con una velocidad inicial, que en este caso puede ser su mano moviéndose y lanzándolo, o un lápiz, o no sé, lo que ustedes gusten. Por lo tanto, esta velocidad inicial no puede ser cero. Por lo tanto, en esta ecuación se queda. ¿Qué pasa con este otro término? Dice que la gravedad es 6 veces menor a la de la Tierra, ¿no? Ok, bueno, pensemos ahora en la Tierra nada más. Ah, ok. Este término es cero, o sea, lo podemos quitar así de buenas a No, primeras. No, no. evidentemente no. Entonces se queda también. Esta y es cero. Esta y es cero, ¿de qué nos está hablando? ¿Del recorrido que hace? No, no, no. A ver, recordemos, ¿qué es esta y es cero? Recordemos los ejercicios pasados, por ejemplo. ¿Qué hacíamos con esta y es cero? ¿Por qué la tomamos como cero? ¿De qué nos hablaba? Recuerden ustedes, aquí son posiciones. Estas siempre son posiciones. Esta es la posición inicial de lanzamiento, Sí, sí. ¿vale? Entonces, la posición inicial de lanzamiento, piensen ustedes lo siguiente. Aquí un ejemplo un dibujo muy simple. Tenemos una pelota de esas de goma, no sé, de hule, y se lanza hacia arriba, ¿no? Con una cierta velocidad inicial. Bueno, lo hacemos con el de la palma de la mano. Por ejemplo, aquí está la mano ayudando, lanzando, ¿no? La pelota. Nosotros podemos elegir, y esto, vean, es por gusto nuestro, elegir que justo en el punto de lanzamiento se tome el y0 igual a 0 metros.
nosotros podemos hacer esa elección. Es decir, en un problema, nosotros tenemos la libertad de elegir el nivel de referencia como mejor nos parezca. Regresemos al tema de vectores solamente por lo siguiente. Bueno, ni siquiera el tema de vectores, sino al de cinemática mejor. Vean, en cinemática dijimos lo siguiente. El vector de posición nos ubica una partícula a partir de un punto A. ¿De acuerdo? Pero ese punto A nosotros lo podemos desplazar de tal manera que coincida con el origen de coordenadas. Por lo tanto, este punto A tiene como coordenada 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Es lo que estamos haciendo aquí. O esa es la idea que quiero que con la que ustedes se comiencen a quedar. Habrá, por ejemplo, alguien que diga, no me gusta que esta sea la Y0, o sea, yo lo voy a tomar desde el suelo. Muy bien. Si eso es así, tendríamos que tomar en cuenta la altura de la persona, o al menos la distancia que hay entre el suelo y la mano de esta persona. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, perfecto. ¿De acuerdo? Sí, profe, Entonces, todo ese claro. dato, ese dato, ese dato por ejemplo, yo quiero considerar que la posición inicial la voy a medir respecto al suelo. Bueno, lo pueden hacer. El detalle está en que van a estar trabajando pues un dato de más, que es la altura de la persona, ¿no? Entonces, pues a veces tal vez conviene tener menos datos con los cuales trabajar que más datos. Entonces, por esa razón podemos convenir que la Y0 sea justo en el punto de lanzamiento. Por lo tanto, la altura inicial sea de 0 metros. Entonces, este término lo hacemos 0 por todo lo que les acabo de comentar. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. De acuerdo. Y entonces, todo esto que acabamos de hacer es para responder la siguiente. Bueno, para apoyar la propuesta del compañero, ¿cómo determinamos entonces esa altura h? ¿Qué cantidad nos falta en esa ecuación, en la ecuación de la derecha? La letra. ¿Qué variable, perdón, es la que no conocemos? La letra T ¿Qué nos habla esa letra? de tiempo. Ajá, ok. Entonces, el tiempo que necesitamos determinar, ¿cuál es? O sea, ¿qué nos tiene que decir ese tiempo? ¿Cuál es la interpretación de esa T que nos falta justamente, que deberíamos encontrar? ¿Cuál es la que dice que falta, profe? Perdón, no le presté atención. A ver si alguien podría contestarle al compañero, por favor. ¿Cuál es la T que nos está haciendo falta aquí?
Bien, ¿cuál es ese tiempo que nos falta por determinar? Ese tiempo, ¿qué nos tendría que estar midiendo? ¿Sería el tiempo en el que la velocidad llegue a cero? Así es, el tiempo que le toma a esta partícula hacer que su velocidad sea cero. ¿Y ese tiempo cómo lo determinamos? ¿O cómo lo obtenemos? O sea, la t que nos está haciendo falta en esta ecuación, ¿de dónde la podemos calcular? ¿O cómo la podemos obtener? Pues la podemos obtener de ahí mismo, ¿no? Solo despejando la ecuación. ¿Cuál ecuación? Tenemos dos ecuaciones. La de la derecha. Ah, bueno, es que no sé, puede ser también la de la izquierda, ¿no? A ver, es que estamos queriendo calcular la posición máxima, siguiendo justamente la idea que usted propuso. Entonces vimos que ese término no lo podemos quitar, no debe ser cero. El único término de esta ecuación que no conocemos, o sea, estrictamente hablando, es este tiempo. Pero sí sabemos cuál es su significado, que es el tiempo que le toma a la partícula o al objeto pasar de una velocidad inicial distinta de cero a una velocidad igual a cero. Por lo tanto, ¿de dónde podemos calcular ese tiempo? De la ecuación 2 o de la ecuación izquierda, evidentemente no, porque de hecho es la que queremos nosotros ocupar. Entonces, por sentido común, ¿de dónde debemos de obtenerla? De la izquierda. De la ecuación izquierda, así es. O sea, ese es un, vamos a llamarlo así, un sistema de ecuaciones. Los que ustedes han resuelto ya pues en varias ocasiones, ¿no? Tenemos dos incógnitas, la H mayúscula aquí y la T. Entonces, pues, lo que hay que hacer es, de la ecuación de la izquierda, la ecuación 1, despejar el tiempo. Nótese, el tiempo que vamos a encontrar aquí tiene la siguiente, la interpretación que ya nos comentaron, que es el tiempo que le toma al objeto pasar de una velocidad inicial a una velocidad cero. Conocido ese tiempo, lo podemos sustituir en la ecuación de la derecha, la ecuación 2. Y esto es lo que obtenemos, vean. De la ecuación 1, despejen el tiempo. Aquí el 0 metros por segundo yo ya no lo puse, ya lo omití. No se sobreentiende. Para todos es claro el despeje de ese término T. Sí, profe. Ok, si es así, ¿qué pasó con los signos menos? ¿Por qué menos? Porque aquí tenemos menos G y aquí no está. Es que al pasar del otro lado a la velocidad, pasa con signo negativo y Es la correcto. gravedad pasa con signo negativo, menos entre menos está más. Por eso no está. Exactamente.
Entonces aquí, nótese, hay una cancelación de signos. Esta velocidad al pasar, como me mencionan, del otro lado de la igualdad, cambia de signo porque es una resta. Y entonces este aquí debe haber un menos. Cuando este menos g pasa dividiendo, no cambia el signo. Cambia de multiplicación a división, pero no cambia el signo. Por lo tanto, aquí debería ir un signo menos. Y como también bien comentan, el signo menos entre menos, pues se cancelan mutuamente dándonos positivo. Y vean aquí, esta cantidad es positiva. Y tiene sentido, ¿no? Porque el tiempo negativo, ¿qué interpretación tiene? ¿Cuál es la interpretación de ese tiempo negativo? Si quisiéramos darle una interpretación a un signo negativo, sería la siguiente. Un tiempo negativo nos estaría hablando de un evento que sucedió antes del lanzamiento. Pero pues antes del lanzamiento no nos interesa qué es lo que haya ocurrido. Lo que nos interesa es lo que pasó posterior al lanzamiento, que es que ese objeto pues fue lanzado y subió a una cierta altura h. ¿Ese tiempo negativo no sería de cuando llegó al punto cero y regresó otra vez a nuestra mano? A ver, piensa lo siguiente, piensa que, o sea, imagina la siguiente situación. Tú eres la persona que va a lanzar la pelota. Tienes la pelota en tu palma derecha y en tu mano izquierda tienes un cronómetro. Ujú. Lanzas esa pelota y justo cuando la lanzas pones en acción el cronómetro. Ujú. Imagínate, pasa, sube y después desciende. Y cuando regresa a tu mano, paras el cronómetro. ¿Tu cronómetro emitió algún tiempo negativo? No. No. Entonces, no puedes darle esa interpretación a ese tiempo negativo. Ok. Siempre fue positivo. Sí, sí, sí. Entonces, mucho cuidado ahí. No, el tiempo, si tú quieres darle, repito, si quieres esforzarte y empeñarte en darle un significado, ¿no? Con el que puedas dormir de ese tiempo negativo, el más sencillo es el siguiente. Te está diciendo algo que sucedió antes del fenómeno que te interesa observar. Ok, Por profe. ejemplo, si ustedes, por decir algo, ¿no? Se levantan a las Según yo, 7 de la mañana, ¿de acuerdo? 7 de la mañana se levantan. O mejor dicho, un ejemplo más claro. Piensen que si habláramos de clases presenciales, a las 7 de la mañana salen de casa para dirigirse a la escuela. A las 7 de la mañana. Entonces, su tiempo t igual a 0 arranca desde que ponen un pie en la calle y comienzan a desplazarse hacia la escuela. El tiempo negativo estaríamos pensando como lo que sucedió antes de que ustedes salieran de casa. Desayunaron, se arreglaron, se peinaron, se lavaron los dientes, etc. Pero eso no nos interesa a nosotros analizar si lo que estamos interesados en observar es el proceso de ir a la escuela. ¿De acuerdo? Eso sería, si quieren, esa la interpretación del tiempo negativo. Lo que sucedió antes del fenómeno que nos interesa. Pero pues a veces eso no nos da información. ¿Qué me interesa saber qué sucedió antes de mi fenómeno? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta con esto que les estoy comentando? creo que no, profe. ¿Ok? Bueno, la siguiente parte ya es un poco más de álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, ya que conocemos el tiempo, vean, este tiempo t, así escrito, tiene la interpretación de que nos está diciendo cuánto tiempo pasó hasta que la velocidad de esta partícula se hizo 0, cuando fue lanzada hacia arriba. Entonces, conocido este tiempo t, en amarillo, lo podemos sustituir en la ecuación de la derecha, o sea, en esta ecuación de h. Aquí está la sustitución. Haciendo un poquito de álgebra, llegamos a este resultado.
Por lo tanto, esta expresión, vean, esta ecuación nos está diciendo cuál va a ser la altura máxima que va a alcanzar un objeto, conociendo simplemente qué cosa. La velocidad inicial, ¿no? Exactamente. Y la gravedad. La gravedad del planeta en el que pensemos nos podemos llegar a trasladar y hacer el experimento. O sea, así de simple. Si ustedes quieren conocer la altura a la cual va a alcanzar un objeto por arriba del punto de lanzamiento, lo único que tienen que conocer es la velocidad con la que lo van a lanzar y la gravedad de la Tierra. Bueno, en este caso 9.81, o si hablamos, por ejemplo, el caso de la Luna, pues saber que vale la sexta parte que el de la Tierra. ¿Dudas hasta aquí con el significado entonces de esta ecuación que estamos obteniendo? O sea, lo que está representando, la información que nos está brindando. No, profe. Entonces, No, por profe. ejemplo, esto ¿qué aplicaciones podría tener? Pensando en el caso de ustedes como estudiantes de primer semestre, es simplemente, digamos, no es una idea que se me ocurre. Ustedes están llevando un curso de programación. Entonces, por ejemplo, ese tipo de problemas se puede llevar a ese tipo de herramienta. Es decir, donde ustedes generen un programa en el cual permitan al usuario pedirle, ¿no? Dame la velocidad inicial de un objeto y con esta sencilla ecuación ustedes pueden decirle la altura que va a alcanzar ese objeto a partir de esa velocidad, de ese dato de velocidad. Como una especie de calculadora de alturas. Entonces, eso es la aplicación que tienen los modelos que vamos a estar explotando desde el punto de vista de física. Pueden elaborar, repito, un programa en el cual se me ocurren dos cosas. Pedir como datos las velocidades de lanzamiento para que ustedes puedan calcular a través de ese programa la altura que va a alcanzar el objeto que es lanzado. U otro es, dame el valor de G en un planeta, por ejemplo en la Tierra, en la Luna, y decirle a la persona que ocupa el programa cuál es la altura que alcanzaría el objeto bajo esa aceleración de la gravedad. Entonces, bueno, eso que estamos obteniendo no debería parecerles tan ajeno. Repito, lo pueden ustedes llevar justamente a cuestiones de programación, e incluso no solamente ese tema, sino muchos otros que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. En el caso de la Tierra, ¿okay? Vamos a regresar ahora hacia el problema del que nos plantean. En el caso de la Tierra, pues la altura va a ser dada de esta forma, ¿no? Vean, ¿qué es lo único que estoy haciendo aquí? Estoy indicando que vamos a aplicar la ecuación al caso concreto de un lanzamiento en la Tierra. Por lo tanto, voy a poner G con un subíndice T, o sea, de Tierra, y esta sería la H en la Tierra. ¿De acuerdo? No voy a sustituir el valor de G explícitamente. Aunque lo conocemos, simplemente lo voy a indicar de esta manera. G de la Tierra me va a dar entonces la altura que va a alcanzar el objeto en el planeta Tierra. Para el caso de la Luna, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué se está indicando aquí en esta expresión en color rojo? Que la gravedad se va a dividir entre 6, porque es menor 6 veces que en la de la Tierra. Exactamente. Entonces, aquí estamos diciendo que la gravedad de la Luna, la L de Luna,
es igual a una sexta parte de la gravedad de la Tierra. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, ¿Vale? profe. Entonces, no estamos sustituyendo ningún valor explícito. No nos vamos a meter en datos numéricos. Simplemente estamos aquí como que el planteamiento del problema, llevarlo a una ecuación. Ok, bueno, por lo tanto, pues vamos a escribir lo siguiente. Vean aquí, ¿qué estoy diciendo en esta ecuación? ¿Qué se está diciendo aquí? ¿Qué se estaría calculando? La altura a la que llegó cuando su velocidad fue cero. ¿En dónde? ¿En qué? En la luna. En la Luna, exactamente, en la Luna. Ahora, aplicamos nuestra ecuación, la que ya obtuvimos previamente, pero a la Luna. Entonces aquí sería la gravedad de la Luna y la altura que va a alcanzar este objeto en la Luna. Pregunta aquí, interesante. ¿Por qué esta velocidad inicial la estamos incluso hasta manejando la misma que está aquí arriba, pero para la Tierra? Vean que esta no le pusimos, a esta nunca le incluimos la T de Tierra. Porque no tiene nada que ver. La vamos a lanzar con la misma velocidad, ¿no? Exactamente. El problema justo nos dice eso. Suponiendo que en ambas situaciones se lanza con la misma velocidad. Aquí lo tenemos. Aquí está. Suponiendo que tiene la misma velocidad inicial. Entonces, en ambas circunstancias, Tierra o Luna, vamos a lanzar el objeto con la misma velocidad. Pero, ¿qué sabemos del valor de G de la Luna comparado con el de la Tierra? Que es 6 veces menor. Es 6 veces menor. Entonces, podemos sustituirlo de esta manera, ¿no? Vean. La G de la Luna es la sexta parte de la G de la Tierra. Procedemos todavía aquí, a ver, ponemos esta ecuación y ustedes me dicen si les es claro este último resultado. El que está en el extremo derecho, este. Si es claro cómo obtuvimos esta ecuación a partir de esta otra, y el que está justamente al lado. Sí. Sí, para todos, ¿es claro que lo que se hizo ahí? No mucho, profe. Bueno, ese 6 es el que es la sexta parte. Bueno, las. Sí, en esta ecuación sí. Hasta aquí sí. Lo está En, representando. en esa ecuación quiere regresar lo que hizo para la luna otra vez para la Tierra, ¿no? Por eso lo va a multiplicar por 6. Bueno, Ajá, sí, porque tenemos que encontrar una relación entre la altura alcanzada en la Luna con la altura que se alcanza en la Tierra. mm, ok, sí. Entonces, bueno, a ver, algebraicamente, ¿qué es lo que hicimos aquí? A ver, quiero que se piensen en la siguiente situación. Si yo esta ecuación, esta, la multiplico y la divido al mismo tiempo por un 6, ¿afecto la ecuación? Mm, O sea, si multiplico y divido, no, No, no tiene por qué. sería 1, ¿no? ¿no? Exacto, o sea, exactamente, es como si lo multiplicaba por un 1, pero como que ahí metido correctamente como 6 entre 6. Entonces, ok, ya vemos que si multiplicamos y dividimos la ecuación al mismo tiempo, por el cantidad 6, no estamos alterando en nada la ecuación. O sea, sigue siendo la misma. Ah, pues vean lo que sucede. Este 6 cancela este 6, ¿no? Sí. Y el 6 que está aquí en color blanco, pues es nada más lo acomodo para que aparezca enfrente de la velocidad cuadrada. Dándonos como resultado la ecuación que tenemos aquí.
Ahora sí es claro cómo fue el paso algebraico ahí. Sí, profe, ya quedó claro. Muy bien. Entonces, ahora sí, vean, esto que está aquí entre paréntesis es la altura de la Tierra, ¿no? Vean, es la misma, tiene la misma forma. Esto que está aquí es la H, o sea, la altura alcanzada en la Tierra. Por eso lo puedo escribir de esta manera. Conclusión, ¿qué es lo que estamos encontrando? La altura en la Tierra. En general, o sea, ya como parte de nuestro resultado. O sea, si leemos esta ecuación con este término y este término, La Que la relación altura entre en la la ajá, luna Tierra y la altura. Digo, ajá, entre la Tierra y la Luna. o sea, va a ¿y ser cuál es igual a esa? 6 veces la altura en la Tierra. Otra vez, perdón. La altura en la luna va a ser igual a 6 veces la altura en la Tierra. Exactamente. Si un objeto se lanza con la misma velocidad, tanto en la Tierra como en la Luna, la altura que alcanza en la Luna va a ser 6 veces más grande que la que se alcanza en la Tierra. Eso es lo que estaremos encontrando. Y eso sería la respuesta a la pregunta que tenemos que resolver. ¿Dudas con todo el procedimiento, sobre todo con el análisis? ¿Cómo se hizo todo el análisis para este problema? Que iniciamos justamente. Vean, nuestro análisis comenzó desde el momento en que impusimos esta condición. La altura máxima siempre se obtiene imponiendo que la velocidad en esa posición tiene que ser cero. Eso, haciendo un poco de álgebra, nos llevó al resultado general. Este resultado es general. Para cualquier lanzamiento, claro, si despreciamos rozamientos con el aire, ¿no? O sea, es un comportamiento lo más ideal posible. Libre de fricción, libres de corrientes de aire, todo eso, despreciándolo, quitándolo, podemos ver que tan solo conociendo la velocidad de lanzamiento y la gravedad en el lugar que estemos trabajando, podemos estimar a qué altura va a llegar ese objeto. Y después lo que hicimos fue meterlo en el problema, porque nos hablaba de dos condiciones, Tierra y Luna. ¿Cuántas veces más alto viajará en la Tierra suponiendo que tiene la misma velocidad inicial? Y eso nos llevó, pues, justamente a meter estas condiciones. Todo lo que está aquí. ¿Comentarios, dudas con todo el planteamiento, con el análisis de esto? Yo sí, profe. Sí, adelante. A la hora de calcular la altura máxima en la Tierra, no entiendo muy bien cómo se hizo ahí las operaciones. A ver, ¿sería en esta parte de la pizarra o en la anterior, la que tenemos aquí abajo? Porque aquí digamos que obtuvimos, o sea, aquí en lo que te estoy poniendo en la pantalla ahora es el análisis para obtener la ecuación general. Ajá, Es, ahí es donde tengo duda. ok, a ver, el planteamiento es muy simple. Hay que seguir 3 ideas básicas. La primera es, cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, sabes que su velocidad va a ir disminuyendo. ¿De acuerdo? Cuando en la ecuación eso vamos a escribir lo siguiente. Vamos a denotar, o sea, aquí viene notación.
vamos a llamar a la altura máxima que alcanza mi objeto h. ¿De acuerdo? En esta ecuación de la posición. Recordemos que esta ecuación nos da la posición. Entonces, esa posición va a ser la máxima que va a alcanzar de forma vertical. Pero si eso sucede, es decir, está en la posición de máxima altura, ¿cuánto tiene que valer la velocidad en ese instante? En esta justa posición. Cero. Tiene que ser 0. Porque se tiene que detener, aunque sea momentáneo, se va a detener el objeto cuando se lance hacia arriba. Por eso en la otra ecuación que nos habla de las velocidades, tú impones que la velocidad final sea 0 metros por segundo. Esa es la segunda idea básica. ¿Sí vamos bien con las dos ideas que van hasta ahora? Sí, profe. Vale. La siguiente idea básica es, esta posición inicial, tú la puedes elegir como mejor te parezca. Es decir, tú puedes argumentar lo siguiente, voy a medir mis alturas desde el nivel de suelo. Y está bien. El único detalle es que si lo haces así, tendrías que considerar la altura que existe entre el punto de lanzamiento y el suelo, porque no como tal no lo conoces. Si hablamos de una persona, pues imagina que es una persona de altura media, altura promedio, ¿ok? Y entonces, pues tendrías que considerar esa información, tendrías que involucrar esa información en este dato. Pero como tenemos la libertad de escoger el punto de referencia como mejor nos parezca, pues vamos a elegirlo justo en el punto de lanzamiento. O sea, desde ese punto hacia arriba vas a comenzar a contar tus alturas. Por esta razón, la Y0 la tomamos como 0 metros. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí, profe. Bueno, con estas tres condiciones, que tienen que ver mucho con la parte física, llegamos a estas ecuaciones, a la ecuación 1, la izquierda, y la ecuación 2, la de la derecha. ¿Qué es lo que se hizo aquí para resolver este sistema de ecuaciones y quedarnos con una sola ecuación? Pues de la ecuación 1, calculamos el tiempo que le toma a la pelota subir para alcanzar la velocidad 0. Esa es la interpretación de esta operación, de esto que está aquí. Esta T que aparece es el tiempo, sí, pero que le toma a la partícula pasar del punto de lanzamiento, donde su velocidad no es 0, a la altura máxima, donde su velocidad final sí es 0. Es esta ecuación que nos está dando aquí. Fue simplemente un despeje de la ecuación 1, de la ecuación izquierda. Ya conociendo ese tiempo, lo pueden sustituir en la ecuación 2. Y entonces, al final lo que resulta es esta ecuación. O sea, lo siguiente ya es un poco de álgebra, ¿no? Ya que despejé, sustituyo en la otra ecuación, comienzo a hacer un poco de pasos algebraicos, y llegamos a la ecuación que tenemos aquí abajo, a esta. ¿Y esta ecuación qué nos está diciendo? Bueno, pues que la altura que va a alcanzar la partícula va a depender, si hablamos de la Tierra, de la velocidad con que sea lanzada. Ok, profe, sí, ya le entendí. Vale, muy bien. A ver, y con base en su experiencia, muchachos, ¿eso es cierto? O sea, ¿esta ecuación sí reproduce lo que observamos en la realidad? O sea, ¿sí es cierto que la altura que alcanza un objeto depende de la velocidad con la que lo lancemos? Sí, profe. ¿Sí lo han experimentado? Ya sea por necesidad de un juego, aventado un objeto hacia arriba con distintas velocidades? Sí. ¿Sí? ¿Y qué han notado?
Si lo lanza más fuerte, llega más alto. Pero no sería fuerza ahí, aplicando más fuerza. Bueno, Sí, sí. De hecho, bueno, eso es más adelante vamos a ver que vamos recordemos que eso es cinemática. Entonces, en cinemática lo que nos interesa, como vemos aquí, es conocer la velocidad. Pero en efecto, sí tiene que ver mucho digamos, la velocidad con la que es lanzada tiene que tener alguna causa. Esa causa, pues la podemos encontrar con la fuerza que, si pensamos que nosotros somos quien está lanzando el objeto, la fuerza que aplicamos con la ayuda de la mano y los músculos del brazo sobre la pelota. Y esta fuerza tiene como efecto producir una velocidad, que es la que está aquí. Pero digamos que esa es una parte de la historia que aún no tenemos las herramientas suficientes como para tratarlo, pero que sí lo haremos. Pero claro, sí es importante tomar en cuenta esa fuerza. Muy bien. ¿No queda alguna duda pendiente con el problema entonces? Bueno, vamos a pasar a un segundo problema, igual, con movimiento vertical, pero ahora en otra dirección, como vamos a ver a continuación. A ver, tenemos la siguiente situación. Una persona salta desde una ventana en un cuarto piso a 15 metros por arriba de una red de seguridad de los bomberos. Nos dice que al caer, la red se estira 1 metro antes de que la persona quede en reposo, según la figura que está mostrada en el esquema. Nos preguntan dos cosas. Primero, ¿cuál fue la desaceleración promedio experimentada por la persona mientras se frena en la red? Y una pregunta como que más de aplicaciones. ¿Qué haría usted para hacer más segura la red? Es decir, generar una desaceleración menor. ¿La haría más rígida o más flexible? Antes de pasar a resolver y aplicar ecuaciones, hay que entender bien lo que nos están planteando aquí. Entonces, tómense un minuto para entender, hacerse, como les he comentado, una imagen, una película de lo que está sucediendo aquí, para poder identificar cada uno de los datos que nos está diciendo el problema o incluso aquellos que no nos está dando. Bien, entonces, ¿hay algo del problema que no sea del todo claro? Que no sepamos exactamente a qué se refiere.
Creo que todo claro, profe. A ver, ¿cuál sería entonces lo que está sucediendo aquí? Pues se supone que la persona se salta, ¿no? Del 15 metros por arriba de la red. Así Eh, es, su velocidad sería cero porque no lo avienta ni nada. ¿de acuerdo? Su aceleración pues sería igual a la gravedad. Ahí no lo menciona, pero sabemos que es Muy bien, 9.881. La altura serían los 15 metros y pues su desaceleración sería, bueno, como lo comparo un poco con el problema que habíamos visto del carro, ok, de al tocar la red empieza, han pasado 1 metro, ya su velocidad es cero otra vez. de acuerdo, muy bien. Entonces aquí, ¿cuántas partes, en cuántas partes tenemos que analizar el problema? Tenemos que separarlo para poder analizarlo. Dos, ¿Cuáles son esas dos? A ver, ¿cuáles serían? de su velocidad, calcular la velocidad a la que llega al tocar la malla, y la otra sería cuánto tarda en desacelerar o eso, bueno. Ok, muy bien, entonces son dos situaciones muy bien identificadas, que una es caída libre, ¿no? O sea, cuando la persona se avienta o se deja caer desde el cuarto piso hacia la red. Ahí la aceleración que va a tener es debido a la gravedad. Como me mencionan, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué va a pasar con su velocidad durante todo este proceso? Va a aumentar. Va a ir aumentando, correcto, porque se está moviendo hacia abajo y la gravedad actúa hacia abajo, pues por lo tanto va a ganar más velocidad. Muy bien. Esa es la primera parte de esta historia, digamos. La segunda, ¿cuándo aparece? Cuando toca la red. Exacto, todo el proceso de desaceleración provocada por o a causa de la red. Esa es la otra parte. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, entonces vamos a hacer una especie de aquí de dibujo para poder identificar toda la información que estamos, de la que estamos hablando aquí. A ver, para el proceso de descenso, vamos a elegir como punto de referencia la red inicialmente quieta, ¿no? O sea, estirada de forma horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que, a ver, esta Y que vale 0 metros, porque no hay altura, esta medida a nivel de la red, lo estamos ahí viendo a nivel de la red. Por lo tanto, la posición inicial de la persona, ¿qué valor va a tomar? Según estos datos. 15 metros sobre la red. Exactamente, sobre la red. Entonces, como la red la estamos colocando a 0 metros, por arriba de ella, pues van a ser las alturas. Entonces aquí está el eje Y. El eje X lo pongo, aunque el movimiento no se realice en eje, simplemente como referencia. Muy bien, entonces la altura inicial de esta persona, y es 0, va a ser de 15 metros. ¿Con qué velocidad? ¿Cuál va a ser su velocidad inicial justo en ese punto? Cero. 0 metros sobre segundo, así es, porque se deja caer. En ningún momento nos dicen que algo pase que la haga saltar, ¿no? Es decir, que la aviente. Entonces no lleva ningún impulso, por lo tanto, su velocidad la podemos tomar como 0 justo en esta posición. ¿Cuánto va a valer? Bueno, la gravedad, lo podemos dibujar aquí simplemente como para recordarla. Es un vector que apunta hacia abajo y que tiene el valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Ese es un módulo. Entonces, ese es el proceso de caída libre hacia la red. Vamos a poner aquí. Caída libre hacia la red.
¿Qué pasa en la segunda parte? La persona toca la red. La persona entra en contacto con la red y ¿qué más pasará? La red se va a estirar un metro. Así es, la red va a comenzar a estirarse y entonces, bueno, para, vamos a seguir tomando como y de partida, como y igual a 0 metros, como el nivel de referencia 0 metros, a la red, ¿no? Vamos a seguirla ubicando de esa manera. O sea, aquí seguimos teniendo 0 metros. ¿Cuál va a ser la posición final de esta persona? Según, pues, los datos del problema. Un metro sobre el red. Bueno, sobre el suelo. Un metro. 1 metro, pero, a ver, otra vez, ese metro, ¿cómo lo ubicamos o cómo está dado? ¿No sería un metro sobre el suelo? Sobre el suelo. A ver, vamos a ver si... No, sí, a ver. Bueno, Sería un metro abajo de la red, ¿no? Ah, exacto. Exacto. 1 metro por abajo del nivel de la red, ¿no? Cuando este estaba, pensamos, en forma horizontal. Es como una membrana que está inicialmente horizontal y después se estira cuando la persona cae en ella. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la red? Va a comportarse así, ¿no? Aquí está, este punteado estamos imaginando que es la red. Pero entonces la persona sí va a estar ubicada a 1 metro, pero por debajo de la red. O sea, para esta situación, ¿cuánto vale su posición final para la persona? Menos un metro en Y. Exactamente, menos 1 metro. Porque estamos ahora por debajo del punto de referencia que habíamos tomado. Este nivel. Estamos ahora por debajo. ¿Sí queda claro? Aquí, mucho cuidado con los signos. Aquí es muy importante cuidar los signos. Por lo tanto, en esta situación B, que es cuando entra en contacto con la red, ¿cuál será la posición inicial de la persona para este proceso? Mm, 0 metros. Así es, 0 metros, porque entra en contacto con la red, la cual está ubicada en la posición de 0 alturas. A ver, antes de seguir, ya con la parte de cálculos y demás, debe de quedar muy claro toda esta información que estamos representando en estos dibujos. Aquí voy a poner, esta figura es para la persona cuando entra en contacto con la red. Todos los datos que están aquí mostrados son, si les hacen sentido, hay alguno que no les quede claro, por qué tiene que ser así. Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? ¿Por qué el Y0 no lo denominamos mejor como 1, perdón, como 2M? Y la posición en la que llega la persona cuando entra en contacto con la red se convierte a 1M, o sea, a 1 metro. ¿Por qué empezamos desde 0? Porque estamos tomando como nivel de referencia 0 la superficie de la red. Pero sí podríamos hacerlo de la otra manera entonces también. Que sería, lo que tú estarías haciendo entonces es cambiarlo, en una situación alterna, lo que tú estarías diciendo es, la persona llega a los 0 metros, pero es porque la red está ubicada 1 metro por arriba. Ajá, exactamente. Pero no también el juego de palabras, ¿no? Que implica. Entonces tú estás ubicando tu red a 1 metro
del punto en el que la persona logró detenerse. Sí, es correcto. Ajá. Entonces, claro, lo puedes hacer así, pero siendo muy cuidadoso en señalar esto. O sea, que estás asumiendo que cuando la persona por fin se detiene en el fondo de la red, llega a una altura cero. Ok, eso es cierto, vale. Pero entonces eso significa que tu red, la membrana horizontal, estaba por arriba de 1 metro, a una altura de 1 metro por arriba de este punto. Entonces, también se puede hacer así. Pero básicamente es más sencillo si empezamos desde el punto cero, ¿no? Pues creo yo que, bueno, no sé, a menos que alguien opine lo contrario, podría ser más sencillo verlo de esa manera, ¿no? Porque de este modo, nota que no estoy, siempre estoy dejando a la membrana de la red en la misma posición, en la altura cero, en esta situación y en esta otra. O sea, aquí está la red que va a recibir a la persona y aquí también. Entonces, como que no estoy moviendo nada, o sea, siempre la estoy colocando en la misma posición. También por eso lo estoy haciendo así, para no Entonces está decirles, bien. primero está en cero, después a 1 metro, entonces, para evitar ese tipo de situaciones. Pero ustedes son libres en un problema ya que les toque a ustedes realizar, elegir su nivel de referencia como mejor les parezca. Pero una vez que lo hagan, tienen que mantener eh, esa convención. Y si lo cambian, explicar por qué. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Ok, bueno. Muy bien. Algo importante que hay que tomar en cuenta. Cuando la persona entra en contacto con la red, ya no se está moviendo como en caída libre, porque justamente la red le va a poner una cierta resistencia. Por lo tanto, esta aceleración que nos pregunta el problema en el inciso A, ¿cuál fue la desaceleración promedio? ¿Qué dirección debe de tener? O sea, el vector aceleración para la escena B, la escena de la izquierda, ¿qué dirección debe de tener? Negativa. Negativa, o sea, así. Tendría que ser positiva, A ver, ¿por qué positiva ahora? porque la gravedad es negativa, siempre va a ser negativa porque va hacia abajo. Y yo pues le estoy ejerciendo bueno, desaceleración hacia arriba para que lo frene, ¿no? A ver, muy bien. La persona cuando entra en contacto con la red, ¿hacia dónde se va a estar moviendo? O sea, ¿cuál va a ser su dirección de movimiento? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces su velocidad es hacia abajo. Pero para frenarla, la red tiene que provocar una aceleración. ¿En qué dirección? Hacia arriba. Hacia arriba. Exacto. Hacia arriba. Entonces vean, desaceleración no siempre significa aceleración negativa. Mucho cuidado con quedarse con esa idea. No. Proceso de desaceleración significa vectores, velocidad y aceleración en direcciones opuestas. Ok, profe. Pues ahí es muy sutil lo que les comento, pero es muy importante. Entonces, en el resultado que hay que llegar, hay que obtener una aceleración con signo positivo. Si obtenemos una aceleración con signo negativo, agua, significa que algo estamos haciendo mal. Porque una aceleración negativa, como la gravedad, significa que el objeto que la persona está ganando aceleración, ganando velocidad cuando entró en contacto con la red. Y eso pues no es cierto, ¿no? O sea, no debería ocurrir eso, sino por el contrario, se tiene que detener, ¿no? Ahora sí, todo claro con todos los detalles aquí, todas las cantidades involucradas. Ya tenemos todo el enunciado, vean, ya está representado en estos dos esquemas.
Ahora viene la parte operativa, es decir, bueno, si ya sabemos qué es lo que sucede con esta persona, ahora sí, ¿cómo procedemos? ¿Qué podemos calcular en la situación A que podamos también emplear para la situación B? A ver, ¿qué podemos calcular en del gráfico A, de izquierda? La velocidad en la que llega a la posición cero, ¿no? Exacto. Podemos calcular con qué velocidad llega a este punto, o sea, su velocidad final. ¿Cómo determinamos esa velocidad final? Con estas ecuaciones que teníamos, por ejemplo, acá. Claro, cambiando la A por menos G. No olviden eso, ¿eh? Cuando hablamos La en forma primera, vertical. La primera, ajá, ¿para qué? La A, ¿para qué? ¿Qué podrías calcular? la velocidad final. Pero, a ver, ¿quieres calcular velocidad final? Muy bien. ¿Tienes la velocidad inicial? Sí, ¿Cuánto vale? 0. Cero, muy bien. ¿Tienes la aceleración? Sí es la de la gravedad. Exactamente. ¿Tienes el tiempo? Ah, no. Exacto, no tienes el tiempo. Entonces, ¿qué Mm, podemos hacer? ¿Podríamos calcular el tiempo con la segunda? A ver, vamos a ver qué información tenemos en la segunda. Tenemos la posición inicial y la posición final, Muy tenemos bien. la velocidad inicial y Ajá, tenemos la aceleración. correcto. Entonces, de la ecuación B, puedes calcular el tiempo explícitamente, o sea, calcular cuántos segundos tardó en recorrer esa distancia de 15 metros. Y ya que tengas ese tiempo, lo sustituyes en la ecuación A y ya Ajá, puedes conocer la velocidad con la que llega a la red, ¿no? a la red. Ajá. Muy bien. O ese sería un camino muy bien que se puede seguir. Uno alternativo es, por ejemplo, la ecuación C. Oh, sí, también. La También, ¿no? velocidad inicial la tenemos la aceleración y las posiciones. Las posiciones, ya puedes calcular directamente la velocidad. Entonces, Mm. todo va a depender de qué es lo que quieran conocer. Si les interesa conocer explícitamente el tiempo que tarda esta persona en descender 15 metros, ocupen la ecuación B. Ya con ese tiempo pueden ocuparlo en la ecuación A para calcular la velocidad. Pero si no quieren calcular el tiempo explícitamente, porque tal vez el problema no lo pide, pueden hacer uso de la ecuación C. Entonces, como les decía, no hay una única forma de resolver un problema a menos de que se haga bien claro. Porque si empiezan a ocupar fórmulas que no corresponden, eso no significa que es el camino correcto, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya lo tenemos. Bueno, parte de. Vamos a hacer uso de la ecuación C, porque así nos ahorramos el cálculo del tiempo. Dice entonces, para el momento de caída libre, asumiendo que la persona se deja caer desde 0 metros por segundo, desde su posición inicial de 15 metros por arriba de la red, podemos determinar la velocidad con la que llega a la red, ¿no? La cual está a nivel 0. Entonces es la ecuación C. De esta ecuación sabemos que esta velocidad inicial es 0. ¿Cuánto vale la posición final a la cual tiene que llegar esta persona? A ver, aquí, ¿a qué posición final tiene que llegar? ¿A 0 metros? Así es, a 0 metros. Entonces aquí este es un 0 menos la posición inicial, que era de más 15 metros. Si ustedes hacen la sustitución de datos con este 0 y ese otro término como 0 también, llegan a esta ecuación, la que tenemos ahí escrita. Nótese algo muy importante. Aquí hay un signo menos. Aquí también. Entonces, dentro de la raíz cuadrada vamos a tener una cantidad positiva, ¿no? Y ustedes, bueno, pues, sí,
retomando tal vez un poco de lo que están o han visto de números complejos, como el signo aquí es dentro de la raíz va a ser positivo, el resultado de esta raíz va a ser positivo, una cantidad real. Si fuese negativo, ¿qué sucedería? Sería una imaginaria. Exacto, y no existen velocidades imaginarias, o qué, Negativas. o qué interpretación tendría, ¿no? O sea, ¿qué interpretación tendría una velocidad como número complejo? Ninguna. Que O no sea, existe. exacto, o sea, no habría manera de justificarlo. Por lo tanto, las ecuaciones, cuando ustedes sustituyen sus datos, si lo hacen con el signo correcto, sin necesidad de que ustedes ahí metan mano mañosamente, les tiene que dar la respuesta con el signo adecuado para poder seguir avanzando. ¿Cuánto de esta velocidad? ¿Con qué velocidad llega esta persona a impactar? Bueno, a la red. Me sale en 17.15. Metros por segundo, correcto, ok, 17, a ver si alguien más lo puede confirmar. Sí, profe, me sale lo mismo. 17.15 metros por segundo. Muy bien. Ahora, algo muy importante que hay que tomar en cuenta aquí. La raíz cuadrada, como ustedes saben, tiene dos signos, ¿no? Positivo y negativo. Aquí deberíamos dejarlo así positivo o dejar el signo negativo. ¿Qué piensan que deberíamos hacer? Dejarlo negativo, ¿Por qué? porque la velocidad, bueno, el objeto está cayendo hacia abajo, entonces el vector de la velocidad es hacia abajo. Exactamente. Entonces, el valor de la velocidad, o sea, su módulo es 17.15 metros por segundo, pero su dirección es hacia abajo. Por lo tanto, eso lo ponemos con un signo negativo. Estamos diciendo que la persona está cayendo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos? Bueno, ok, ya tenemos la velocidad con la que llega a la red. ¿Qué podemos hacer con ella ahora? Calcular el tiempo que tarda en desacelerar. Es decir, la escena, bueno, el problema, la B. parte B. Sí. Ok. A ver, para esta segunda parte, esta velocidad final se convierte en la inicial. ¿Estamos Ajá. todos de acuerdo? Sí. Sí, Muy claro. bien. Entonces, ahora, esta es la velocidad inicial. Es la misma que tenemos aquí. Muy bien. Podemos conocer, a ver, ¿qué podemos calcular? ¿Me habían dicho? El tiempo en el que tarda en desacelerar. Ok. ¿Con qué ecuación? Con la 1. Con la 1. Ok. Pero a ver, ¿conoces la velocidad final? Sería 0, ¿no? 0, exacto, porque sabemos que se va a detener. Muy bien, la velocidad inicial ya la calculamos, ¿no? La de los 17. ¿Tienes la A? Sí, es menos 9.81. No puede Ah, ser esa. Porque porque si fuese de esa estaría aceleración, acelerando. exacto. O sea, estaría avanzando o sea, estaría ganando mayor velocidad. No, necesitamos saber eso. Porque justamente, de hecho, a ver, vean la pregunta. ¿Cuál fue la desaceleración experimentada por la persona mientras se frena en la red? Es decir, la incógnita, lo que nos está pidiendo aquí es encontrar una aceleración. Ujú. Entonces podría ser con la 3, ¿no? Con la 3, ¿ok? ¿Qué datos tenemos en la ecuación 3? Velocidad Velocidad final
final, velocidad inicial y las posiciones. Entonces, y la única incógnita es Es la justamente aceleración. la aceleración. Exacto. Entonces, la ecuación candidata es la C. Esa es la que hay que emplear ahora para avanzar en este análisis. Y aquí está. Ah, caray. Entonces, aquí está. Conocida esta velocidad, la de 17.15 metros por segundo con dirección hacia abajo, podemos determinar la aceleración promedio con la que la persona se va a frenar debido al contacto con la red. Entonces, como no conocemos el tiempo, e incluso es más, tal vez nos interese, podemos hacer uso de la ecuación C. Entonces, si hacemos un despeje, vean que obtenemos esta ecuación. No es nada complicado. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, como ya el tiempo de la sesión se ha terminado, les quedan pendientes dos cosas y que, a ver, les pido que lo intenten para el día de mañana. Tenemos clase. Calculen el tiempo, perdón, la aceleración. O sea, encuentren ya la aceleración con la que la red estaría frenando a esta persona. Y veamos, y tenemos que ser cuidadosos con que la aceleración nos tiene que dar positivo, ¿de acuerdo? Porque así lo estamos pensando para que esto tenga sentido. Para que la persona frene, quiere decir que la aceleración tiene que tener una dirección positiva. Y también comiencen a pensar un poco para la respuesta B. ¿Qué tendría que suceder? ¿Cómo tendría que ser la red? ¿Más flexible o más rígida para garantizar que para hacerla más segura? Es decir, una desaceleración menor. Entonces tenemos hasta ese momento esto como parte de nuestro análisis. Respondiendo a la pregunta del chat, si se utiliza más de una, ¿debe dar el mismo resultado? Sí. Si se hace con cuidado, si se hacen los despejes cuidadosamente y con los mismos datos, tenemos que llegar al mismo resultado. Muy bien, ¿alguna pregunta con relación entonces a esto que contamos como parte final de esta sesión? No, profe. Bueno, entonces mediten la pregunta que está planteada ahora. O sea, ¿cuánto vale la aceleración? Cerciórense que en efecto tiene que dar un signo positivo. Y mediten sobre la pregunta, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cómo podemos garantizar que la red fuese más segura para una persona en estas circunstancias? ¿Hacerlo más flexible o hacerlo más rígido? Y claro, debe de haber una razón. Si dicen una u otra, tienen que dar un argumento que nos pueda convencer.